Muy bien, seguimos acá en Hora y 30 y nos acompaña ahora el abogado penalista Andy Carrión. ¿Cómo está, señor Carrión? Buenas noches. Gracias por la invitación. Él nos visita con frecuencia cuando tenemos una serie de preguntas sobre asuntos penales. Pregunte usted todo, o diga usted todo lo que quería saber sobre, sobre derecho penal. Lo hemos invitado en realidad para hablar sobre lo que finalmente terminaron reconociendo hoy día Aníbal Torres y su defensa a propósito de la comunicación que tuvieron con uno de los testigos Bobbio, ¿no? citado en la investigación del golpe, del caso del golpe de Estado del 7 de diciembre. Vamos a hablar de eso, pero ya que lo tenemos aquí y hemos estado hablando de asuntos penales con nuestro anterior invitado, Augusto Álvarez Rodríguez, yo le quería preguntar, ¿usted ve específicamente en lo que se le atribuye al señor Gorriti algún asunto pasible de ser abordado penalmente? Mira, en principio, Mario, es muy complicado en casos como estos identificar la delgada línea que separa entre el despliegue de competencias propiamente periodísticas versus algún grado de influencia o ya direccionamiento de casos en concreto, que es lo que se ha venido afirmando por parte de Jaime Villanueva. Y yo creo que aquí, si vamos a medir con la misma vara, digamos, todas las menciones que ha hecho Jaime Villanueva respecto a diversos actores, y en este caso en específico respecto a Gorriti, ameritaría por lo menos iniciar una investigación. La pregunta sería, ¿bajo qué presupuesto? Así es, o sea, ¿hay presupuestos? Yo creo que sí, Sí. al menos no solamente en el ámbito que se comentó acerca de este fiscal suizo que de alguna manera... Colusión agravada, me parece. Sí, colusión agravada de alguna manera, porque también él intercedió para que se contrate a esta persona dentro del equipo especial, sino además por las afirmaciones que realizó Jaime Villanueva de ciertos direccionamientos, ¿verdad?, de gestionar ante los propios fiscales ámbitos de investigación. Y desde mi perspectiva eso podría, a nivel de sospecha inicial simple, configurar un delito de tráfico de influencias, ¿no? Es decir, cómo en este caso el periodista ya no se limita a un intercambio de información, quizás a que las fuentes le puedan proveer de cierta data para que luego puedan publicarlo en sus notas periodísticas, sino que yo creo que en este caso va mucho más allá, ¿no? Porque no solamente es el intercambio o la provisión de información, sino además la influencia directa que se despliega sobre los fiscales. Pero ¿en qué momento la influencia o el discurso persuasivo de una persona se convierte en usurpación de funciones? Porque claro, el señor Gorriti o cualquier otra persona puede haber conversado con los fiscales y decir, ah, caramba, yo creo que ustedes deberían hacer la tal cosa o la tal otra. Ciertamente eso ya no es periodístico, pero que no sea periodístico es distinto a que sea posible delito. Claro, aquí hay que establecer cuál es el estándar, de acuerdo a tu pregunta, ¿no? Decir, ya, bueno, quizás no ha desplegado una conducta en rigor periodística, pero sí eso puede no configurar algún delito. Eso es lo que estoy diciendo. Pero el problema es, Mario, que la Corte Suprema ha establecido niveles muy bajos para iniciar investigaciones penales, ¿no? Por ejemplo, solo la afirmación de Jaime Villanueva, independientemente de si involucra o no a una persona, podría bastar para iniciar una investigación preliminar. En el caso de Gorriti, por ejemplo, hace múltiples menciones, no solamente la vinculada al fiscal suizo, sino también del grado de intervención que tendría incluso en la conformación de algún equipo y en la coordinación que haya tenido con los propios fiscales una vez que estos ya estaban dirigiendo las investigaciones. Entonces, esos datos, al menos como información preliminar, porque también hay que decir, Mario, que todo lo que diga Jaime no va a misa, Jaime Villanueva no va a misa, ¿verdad? Y yo creo que aquí el segundo ámbito, que es el de la corroboración, es la fase más importante en este tipo de casos. Pero, digamos, lo que se me hace difícil de cuadrar es la idea de que el periodista, el señor Gorriti, tuviese autoridad sobre los fiscales, porque insisto, una cosa es que le diga, fíjense, yo creo, por más que golpee la mesa, hubiese golpeado la mesa mientras que hablaba con ellos, el fiscal puede decir, esa es su opinión, señor, a mí qué me importa. ¿En qué momento se dice que eso es usurpación de funciones? ¿En qué momento se podría considerar que él es el que, en efecto,
ha dominado lo que debía Sí. ocurrir. Yo creo que aquí, al menos desde mi perspectiva, Mario, no configuraría el delito de usurpación de funciones, porque para usurpar una función tú Bueno, requieres un tráfico grado de influencia, autoridad, sí. tú requieres un grado de autoridad A eso superlativo voy, a eso para voy, sí. sustituir la función que está cumpliendo el fiscal. Así es que para mí, al menos ese delito no configuraría, pero sí el de tráfico de influencias, que es otro delito, pero que exige un nivel probatorio un poco menor. Es decir, no es de que él exija o coaccione al fiscal para que tome una decisión, sino la mera persuasión, la mera sugerencia, ¿no? Claro. El influenciar sobre el propio funcionario público haría prever la situación del tráfico de influencias. Sí. Yo creo que al menos con ese delito sí, pero no el de usurpación de Y funciones. todo otro problema es el de la ética periodística, que también, pero que no tiene nada que ver con derecho penal, ni siquiera con derecho, se ha traído a colación acá. Si es que hubiese ocurrido que se confunden los terrenos de lo periodístico con la presión política para que se actúe de determinada manera, o se coordina con la Fiscalía, como sostiene Villanueva, para publicar determinada información que le conviene a la Fiscalía para que se dicte el impedimento de salida. Entonces ahí hay un problema ético, hay un problema de ética periodística, de buena práctica periodística que, bueno, IPIS no parece Y también, Mario, ocuparse de eso, pero el Consejo de la Prensa sí, quizás. y también, Mario, imputable a los propios fiscales. Ah, no, porque, ese ya es gravísimo. Porque, digamos, ese Sí, grado de claro. coordinación de vamos a supuesto. filtrar una información un día antes de la audiencia de prisión preventiva, por ejemplo, para generar un ambiente de culpabilidad, también tiene ciertos grados de responsabilidad, ¿verdad? Y claro, en el derecho siempre tenemos esas viejas discusiones entre la ética, la moral y el propio derecho, ¿no? Que en ocasiones pueden excluirse o en ocasiones encontrarse tan transversalmente. Así es que yo creo que esa es la discusión que ahora están sosteniendo también los propios periodistas, ¿no? Sí, en el caso de los fiscales me parece clarísimo, ahí sí es indispensable que se abra una investigación. Si la Junta Nacional de Justicia, sobre dichos de Villanueva, abre investigación y suspende a la fiscal Benavides, Benavides, en efecto. tiene que haber investigación y por ser consistente tendría que haber suspendido a los fiscales Vela y Domingo Pérez en las funciones también. Y hay algo importantísimo, Mario, Sí. que los propios fiscales se han encargado durante todas sus investigaciones de poner un nivel muy bajo probatoriamente hablando. Por ejemplo, en contra de Guzmán, que era el ex líder del Partido Morado, Sí. una declaración de una persona en la prensa que dijo que había recibido dineros de Odebrecht, listo. bastó para que José Domingo Pérez olla, haga una sí. investigación por lavado de activos. Sí. Si ese es el nivel tan bajo en el estándar probatorio, Mario, Sí. ellos mismos se han encargado ahora de que Inventaron las la guillotina afirmaciones... y van a ser sometidos a la de guillotina. que las parece. afirmaciones de Sí. Jaime Villanueva también ahora se vayan en contra de ellos, ¿no? Sí. En fin, ese era todo un asunto, pero en realidad, como le decía, lo que nos motivó a invitarlo es lo que ha ocurrido hoy día. El juez Chacley evaluó lo que sucedió con Aníbal Torres. Aníbal Torres está siendo investigado por su eventual participación en el caso del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y se le había dictado la... Comparecencia con restricciones, ¿no? Sí, comparecencia con restricciones, pero además el impedimento de comunicación con personas que fuesen testigos del caso. Entonces, el ex ministro de Defensa, el señor Obvio. Bobbio, efectivamente declaró frente a él, además, o sea que él no podía ignorar que era un testigo, y se conoció que se habían reunido cuando no debieron reunirse posteriormente, ¿no? Perdón, sí, adelante. No, claro, Mario, justo dentro de este contexto, ¿no? Recordemos de que en el caso de Aníbal Torres, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra suya. Pero el juez Chacley, a quien tú has mencionado, fue de la idea de que no correspondía a la prisión preventiva, sino más bien una comparecencia, pero con determinadas restricciones. Una de esas restricciones precisamente era la de no comunicarse con testigos o con imputados del caso por el delito de rebelión que viene llevando adelante la Fiscalía. Y resulta que luego sí, no solamente se comunicaron, sino que se reunieron. Sí. Inicialmente habían descartado esta idea de que no configuraría alguna infracción a estas reglas. Habían minimizado. Duberly Rodríguez, abogado de Aníbal Torres, estuvo acá y dijo que, bueno, que no era una prohibición tan tajante.
Bueno, Las prohibiciones o es que son es prohibición prohibiciones o no lo son. No hay no hay términos medios, prohibiciones. ¿no? O transgredes en la comparecencia. A media caña, ¿no? Claro que sí. Y ahora... O que era algo muy superficial, dijo, no es... No sé si tenemos las declaraciones de lo que dijo Duberlí Rodríguez aquí en el programa, porque sería bueno recordarlo. Obligó a evacuar a más de 72 familias. De acuerdo a De la tragedia, el presidente los mueve a reunirse cargar con maderas y herramientas para los reconstruir. testigos y las personas involucradas en ese caso, y sin embargo gracias a Dios lo estamos levantando y con la ayuda. Hay dos audios que se están mezclando, ¿podemos arreglarlo o no? Un instante, ya. Entonces, Duberlí Rodríguez trató de minimizar, a ver. Porque ha sido una visita del exministro Bobbio. Bueno, pero la visita se convierte en reunión en el momento en que hay uno o dos se reúnen. Han estado unidos antes, se vuelven a unir, se reúnen. Bueno, voy a referirme a algunos datos. El exministro Bobbio ya había declarado el 9 de diciembre de 2022 y el 18 de febrero del 2023. Y la visita que le hace al señor Torres es hace 2 semanas, recién, este año. ¿Estaba impedido de reunirse o no? Yo creo que no había un impedimento porque en primer lugar... ¿Cómo no había impedimento? Se lo había dictado el Poder Judicial. No, eso es un tema bastante relativo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de impedir que un investigado se reúna con otro investigado o con un testigo, pues es cuando el investigado sabe perfectamente que ese testigo, digamos, ha sido ofrecido como Pero tal. en ese caso diría, ¿está usted impedido de entrevistarse con el investigado bajo las circunstancias Así X, es, Y y Z? Si no se dice X, Y y Z, está prohibido en absoluto, ¿o No, no? es una cosa bastante, digamos, superficial, porque el señor... ¿Pero quién determina la superficialidad de estas cosas? Bueno, en este caso... Las prohibiciones están hechas precisamente claro, para evitar la subjetividad. Las puede... Eso. Entonces, semanas atrás, esto era superficial, no era una prohibición tan tajante, muy relativo. Hoy día han tenido que pasar por el aro. Y el propio Aníbal Torres ha tenido que reconocer... Ha dicho, sí. Ya para terminar con los videos, discúlpeme usted, pero vamos a escuchar cómo cambia la perspectiva de acuerdo a lo exigente de la circunstancia. ¿Qué ha dicho Aníbal Torres hoy día? Efectivamente, ¿no? El señor Bobbio me llamó queriendo conversar conmigo y yo le dije que venga a mi casa y así se produjo este hecho. Efectivamente, yo he incurrido en negligencia al no haber advertido que él era testigo. Porque pensé, claro, si no es procesado, menos puede ser testigo. ¿Y por qué pensé si no es procesado? Si 3 personas hemos estado juntas al momento de escuchar el mensaje. O sea, el que habla, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, y solamente, claro, estamos procesados 2 de los 3. Con eso no quiero decir que lo procesen también, ¿no?, al señor Bobbio. Pero las cosas se han producido así. Ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo. Por ello pido disculpas a usted, señor magistrado, y por su intermedio al señor fiscal, hecho que no se va a volver a repetir. Muchas gracias. Entonces no era, digamos, aguas malvas lo que había ocurrido. Yo creo que el comentario del propio Aníbal Torres nos enerva de algún tipo de, digamos, contextualización de la versión primigenia de esta última versión, ¿no? O está prohibido o no está prohibido. Y esto es algo complicado también, Mario, porque si es que el juez decide después de esta audiencia apercibir, es decir, llamarle la atención o en términos futbolísticos sacarle la tarjeta amarilla, ya solamente tendría otra oportunidad que de insistir en transgredir o bien esta regla de conducta o bien alguna otra que se le haya impuesto, ya se realiza una audiencia, pero esta vez sí para revocar la comparecencia con restricciones por una de prisión preventiva. Es por ello que la defensa, yo creo que muy bien también lo está haciendo desde la perspectiva de la defensa, está luchando para que no se le aperciba, no se le saque esta tarjeta amarilla, esta amonestación, porque si no ya también tendría solamente una última oportunidad para ello. Ese apercibimiento es una amonestación calificada, digamos, no es de, hoy fíjese usted ha hecho mal, sino es una advertencia, es decir, ok, vamos contando y solamente vamos a contar hasta 2. Es por eso que lo realiza el juez, y el juez tiene que analizar la petición fiscal. No lo puede hacer el propio fiscal de, digamos, de una consideración subjetiva de que ha transgredido o no la regla de conducta, sino al hacerlo el juez ya queda constancia de ello.
y simplemente le quedaría alguna otra oportunidad para que definitivamente se le revoque esta medida de comparecencia con restricciones. ¿Qué cree usted que debería ocurrir? Yo creo que si ya lo ha reconocido el propio Aníbal Torres, solamente que haya, digamos, utilizado un término negligente cuando en realidad es dolosa. Y estamos hablando... Es un hombre de leyes, ha sido ministro de Justicia, no es que, caramba, es un tema que... Es un profesor universitario. A los asuntos de los que yo me ocupo, ¿no? Es un profesor universitario de larga data, es reputado en el ámbito que se desempeña, ha escrito muchos libros de derecho, entonces no sería creíble el hecho de señalar alguna negligencia, está dentro de su derecho de defensa, pero yo creo que aquí sí ameritaría la imposición de una amonestación, apercibimiento formal, y lo que va a suceder a partir de ello es de que va a tener que cuidarse mucho mejor para no transgredir alguna otra regla de conducta. Bien, eso entonces es en lo que concierne a Aníbal Torres y su abogado Duverlet, porque el señor Rodríguez también sabía que la prohibición era prohibición. Sí, ¿no? Yo creo que la audiencia realizada el día de hoy clarifica bien cuáles eran los alcances del conocimiento que tenían. Además hay un tema... Ha sido presidente del Poder Judicial, digamos. Claro, y yo creo que lo más importante sobre Aníbal Torres aquí, Mario, es de que él señaló en su oportunidad de que él ya había brindado su declaración, o bueno, su defensa, y de que consideraban que ya no era testigo. Pero uno es testigo hasta que, digamos, el Poder Judicial cierre. Volverlo a citar a declarar 5 veces incluso más. En el juicio, ¿no? Es decir, en el juicio puede volver a ser citado como testigo, y eso, digamos, no enerva de la calificación propia que ostenta, ¿no? Por tanto, las reglas de conducta tienen que siempre versar también sobre esta calificación como testigo. Así es. Bien, la otra noticia relacionada con derecho penal es la conversión en colaborador eficaz de el señor Villafuerte. Yo creo que esto sí es En Villafuerte. el caso de los intocables de la corrupción, que compromete a una serie de personas y cuyo escalafón más alto, presuntamente involucrado como jefe de la organización, es el expresidente Martín Vizcarra. Contra quien todavía no existe una investigación formal abierta en la Fiscalía de la Nación, Mario. Que tiene que ser, ¿no?, la que lo investiga por haber sido... Sí. Que tendría que ser la Fiscalía de la Nación, porque él haber sido presidente de la República, pues ostenta esta cualidad de aforado. Sí. Es por ello que incluso la Fiscalía solicitó que le envíen todas las declaraciones que ha brindado Jaime Villanueva, porque no solamente estaría en juego una eventual investigación en contra de Martín Vizcarra, sino también otras investigaciones. Ahora, respecto a este caso, el hecho de que ya sea un colaborador eficaz Villafuerte implica de que primero reconozca los delitos y en segundo lugar de que pueda proveer de evidencia a la Fiscalía de la comisión de estos delitos. Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy con lo que ha publicado la prensa, porque ha entregado nada menos que el monto de 500.000 soles que diciendo que proviene de coimas. Se entiende que es producto de actos o conductas de soborno que está investigando la Fiscalía, y eso yo creo que redondea mucho mejor el caso que tiene la Fiscalía y la fortalece, ¿no? Porque una cosa es de que solamente existan testimonios, que el colaborador pueda señalar una que otra información, pero otra muy distinta es que ya exista prueba directa del medio corruptor, que en este caso han sido precisamente los dineros a cambio de contrataciones con el Estado, con lo cual no solamente se fortalece este caso que lleva adelante el equipo especial contra la corrupción del poder, sino que además pone en serio cuestionamiento ya la conducta que habría desplegado el propio Martín Vizcarra, porque recordemos de que la imputación versa sobre una organización criminal que le estaría liderando nada menos que Martín Vizcarra, y habría que ver si es que en este caso el aporte, la devolución de estos dineros también cerraría el círculo de la identificación del medio corruptor. Y yo creo que eso lo ha hecho al menos la Fiscalía el día de hoy con esta diligencia que ha sido importantísima, ¿no? Son pocos los casos en los cuales los colaboradores eficaces devuelven todos los dineros que han recibido producto de soborno. Y en este caso ha sucedido así. Y además, Mario, el tiempo que ha transcurrido, ¿no?, desde supuestamente los actos de corrupción que se han desplegado, que entiendo son del 2018, 2009, y estamos en el año 2024, con lo cual, digamos, los montos deben haber sido exorbitantes para que aún en el 2024 todavía mantenga el monto de 500.000 soles, ¿no? Y eso es indicativo de la gran corrupción que hubo, al menos en el marco de esta imputación. ¿Y qué cosa es lo que explica la demora de la Fiscalía de la Nación en abrir una investigación sobre este asunto al expresidente
Vizcarra? Yo creo que ya esa pregunta se la tendríamos que formular al propio fiscal de la Nación, Villena, porque al menos en los otros casos que involucraban sí a otros expresidentes, la apertura de investigación era mucho más célere, ¿no? Lo que hacía el equipo especial era elevar un informe vinculado a quienes son aforados, y la Fiscalía de la Nación lo analizaba en 1 o 2 días y ya sacaba por lo menos una disposición de inicio de investigación. Sí. Pero en este caso ni siquiera tenemos ello, y vemos como sí, la investigación que dirige el equipo especial contra la corrupción del poder avanza mucho más rápido. Sí. ¿No? Y no más bien la investigación que implicaría no solamente a Martín Vizcarra, sino también a Eder Trujillo, que fue en su oportunidad el ministro de Transportes y Comunicaciones. Así es. Bueno, vamos a ver si se despercude la Fiscalía de la Nación y también toma cartas en el asunto a propósito del escalafón más alto, el escalón más alto que es el del expresidente Vizcarra, para abrir investigación, por supuesto. Muy bien, pues le agradecemos mucho, como siempre, su presencia acá, el abogado penalista Andy Carrión. Muchas gracias, Mario.